Hola queridos estudiantes, para nosotros es un gusto tenerlos en este espacio de aprendizaje. El día de hoy aprenderán a clasificar la información que circula en los medios de comunicación, con la que ustedes o sus familias suelen tener mayor interacción. Todo esto para que la puedan utilizar en futuras actividades de producción que tengamos, como la creación de noticieros televisivos y radiales, creación de artículos de periódicos y construcción de textos para uso en la Internet. Presta mucha atención al video y repítelo las veces que sean necesarias para que al final puedas conocer no solo sobre los diferentes medios de comunicación, sino cómo usan la información en su contexto y la estructura de cada uno. Comencemos. ¿Sabías que la televisión no siempre fue como tú la conoces? Así es, en el tiempo de tus abuelos, los televisores eran en blanco y negro. Incluso no tenían control remoto y no eran tan planos como los vemos hoy en día. En Colombia, solo las personas privilegiadas podían tener un televisor y no veían tantos canales y programas como los vemos ahora. Los programas que podían ver eran cortos y los noticieros. Hablando de noticias, es un tema que aún prevalece y cada día evoluciona más. Podemos ver que en nuestra televisión presentan las noticias día a día, a diferentes horas, en la mañana, a mediodía y en la noche. Las noticias son muy importantes para mantenernos informados y conocer lo que pasa a nuestro alrededor. Las noticias por el medio televisivo se dividen en tres partes. Primero son las noticias más serias, esas que nos informan acerca de política, de economía, de acontecimientos que pasan en tu barrio, ciudad, en nuestro país y a nivel mundial. Segundo, las noticias que a muchos les gustan, que son las deportivas, que tienen como finalidad informarnos acerca de los deportes y los futbolistas, atletas y todos los deportistas que practican algo. Y por último, las noticias del entretenimiento, donde nos podemos informar acerca de algún personaje famoso, alguna nueva película o serie de la actualidad. Todas van dirigidas a la familia y tienen la posibilidad de que las personas escojan ver el que más les interese. Y también en algunas ocasiones se les agrega de otros temas, como de la salud, de un servicio social o de cultura general. Es importante que tengan en cuenta que la información que se brinda a través de los noticieros televisivos es corta y puntual, tanto en los temas serios como en los deportivos y farándula, ya que hacer un noticiero en términos económicos es muy costoso, por eso deben ser muy puntuales. Además, tengan presente que solo se presentan noticias relevantes tanto a nivel local como en Telemedellín y Teleantioquia y a nivel nacional como Caracol y RCN, que son televisión privada, o Noticias 1, que hacen parte de la televisión pública. Todo esto es muy importante para que la gente siempre esté informada en temas que nos impactan a todos. Aunque ya no es tan común que se use la radio, porque tenemos YouTube, la televisión, Internet o Netflix, a través de este medio de comunicación también se presentan noticias. A diferencia de la televisión, en la radio solamente escuchamos. Por eso, la voz de los locutores suele ser muy agradable, cautivadora y entretenida, para que los radioyentes no se duerman o se vayan a otro medio. La radio fue uno de los primeros medios de comunicación en Colombia y era muy utilizada por aquellas personas que vivían lejos de las grandes ciudades. De hecho, en la zona rural y nuestros abuelos son quienes más consumen noticieros radiales, ya que se presentan en diferentes horarios del día y con mayor tiempo al aire a diferencia de la televisión. Siempre tendrán un saludo a los radioyentes y la identificación del nombre de la emisora. Luego se presentan las noticias más serias, que son las de interés general y que se acompañan siempre de debates y entrevistas. Luego tenemos las noticias deportivas, aunque la verdad hay programas radiales enfocados a estos, conocidos como periodismo deportivo. Y por último, tenemos las noticias de entretenimiento, que están enfocadas más hacia la cultura que hacia la farándula y el chisme. Como los oyentes no ven al locutor, sino que lo escuchan, las noticias deben cumplir con las siguientes características. Deben presentar alguna novedad, es decir, algo que no se sabía antes, para que no sean repetitivas. Deben generar un interés humano, que se centre en la vida, la seguridad y el bienestar de las personas, ya que siempre se busca transmitir seguridad. Se debe dar importancia a los protagonistas para que los radioyentes establezcan una conexión y reconozcan su influencia. También deben tener una cercanía del suceso,
Aunque las noticias a nivel nacional son importantes, las locales suelen ganar mayor relevancia, puesto que es su entorno más inmediato el que se ve afectado por todo aquello que ocurre. ¿Sabías que también hay otro medio por el cual podemos ver noticias? Sí, es el periódico o la prensa. Incluso antes que existiera el radio, la televisión y la internet, este era el medio por el cual nos informábamos de todo lo que pasaba en el mundo. Inició siendo un poco aburrido, donde no tenía ni una gota de color y con mucho texto. Solo nos presentaban noticias bastante serias y muy importantes acerca de la política y de la economía de nuestro país y los acontecimientos que pasaban a nuestro alrededor. Pero mientras pasaban los años, el periódico empezó a tener color. Era más alegre, incluían fotografías e ilustraciones, e incluso ya nos presentan otros tipos de noticias como los deportes y el entretenimiento. Algunos hasta traen historietas muy divertidas. Los periódicos se dividen en varias secciones. Inicialmente tenemos una portada, donde nos da un vistazo a las noticias más relevantes que encontraremos en sus páginas. Nos muestra una imagen que representa la noticia y un corto resumen de lo que va a tratar, seguido de la página donde la podemos encontrar. Después, cuando abrimos las páginas de nuestro periódico, nos encontramos con la sección de noticias informativas y bastante serias de los acontecimientos que pasan en nuestro alrededor. Luego seguimos pasando las páginas y encontraremos la sección de deportes, donde nos relatan información acerca de los jugadores, de los atletas y de todos los deportistas del mundo, también lo vivido en algunos deportes, como los goles del fútbol, las vueltas en bicicleta o las medallas del atletismo. También encontramos otra sección, que es la del entretenimiento, donde podemos leer entrevistas a un famoso, ver las nuevas películas que están en el cine o las series más vistas del momento. Y en esa misma sección podemos encontrar increíbles historietas que nos cuentan una gran historia. Y por último, la prensa brinda la posibilidad de que las personas plasmen su anuncio. Es decir, cuando nuestro papá vende una casa o si nuestro hermano busca algún trabajo, allí lo podrá encontrar. La internet no es solo para tener Facebook, Instagram y stalkear a tu crush. Aquí las noticias también tienen una gran cabida. Los medios y las formas a través de los cuales se presentan las noticias se conocen como hipermedia, porque el lector puede tener una gran interacción. Por ejemplo, seleccionar sus noticias favoritas para leerlas después, tal cual como haces en Facebook cuando quieres ver otra cosa. Además, siempre se debe dar clic para acceder a ellas, también para ver videos, escuchar audios y otro tipo de interacciones que las hacen muy divertidas. En estructura y composición es muy similar al periódico físico, por lo que vimos en el tema anterior nos va a aplicar aquí. Ahora, la mayor ventaja que ofrece la prensa digital es que puedes ver las noticias las veces que quieras, de la época que quieras y sin salir de casa, siendo entonces el público objetivo como tu hermano o tu primo, algunos profesores, entre otros, a quienes enfocan este tipo de noticias, ya que son quienes tienen mayor consumo en este tipo de medios. También hay muchos noticieros televisivos que han sido llevados a la internet, quienes, en tiempo, pueden tener mayor espacio y llegar a cualquier rincón del mundo. Pero ten cuidado, en la internet es muy común que se dé un fenómeno de fake news o noticias falsas, todo esto con el fin de generar pánico y temor en la gente. Como dice el viejo dicho, divide y vencerás. Por eso, cuando veas noticias en internet, consulta la fuente y trata de constatarla en otros medios de comunicación, como el noticiero televisivo, el radial o el periódico. De todos nosotros depende que estemos bien informados y que no generemos ningún tipo de pánico o zozobra en la gente. Esperamos que este tema les haya gustado bastante. Recuerden que es muy importante aprender a seleccionar la información que se nos presentan a través de los medios de comunicación para que la puedan analizar y tomar las mejores decisiones. Luego de ver este video, retomen la clase en la plataforma de Zoom y estén atentos a las indicaciones que les brindaremos para desarrollar una actividad de conocimiento sobre las noticias. Hasta la próxima.